Bienvenidos a tu historia paranormal. Acompáñanos a descubrir las verdades más oscuras y las historias más tenebrosas que acechan en las sombras. ¿Estás listo para enfrentarlas? Apaga la luz, ponte cómodo y comencemos. Hoy descubrirás los detalles completos y la información inédita sobre uno de los casos ovni más enigmáticos de la historia. El incidente del Cabo Valdés. En esta narración, te adentrarás en aspectos desconocidos y nuevos que te ofrecerán una perspectiva más profunda de los eventos que marcaron una experiencia única y desconcertante. Prepárate para conocer elementos que quizás nunca antes habías escuchado, revelando secretos y detalles que solo aquellos que vivieron este suceso pueden contar. Al finalizar este video podrás ver y escuchar un relato del mismo Cabo Valdés en donde ocurrió el incidente. Esta es una historia que desafía la lógica y que al final dejará preguntas abiertas, pero también respuestas nunca antes exploradas. El caso ovni del Cabo Armando Valdés Garrido es uno de los más famosos y misteriosos en la ufología chilena. Y es particularmente interesante debido a la seriedad con que fue tratado tanto por el propio ejército como por expertos en el tema. El evento aconteció en la madrugada del 25 de abril de 1977 en la zona de Pampa-Yuscuma, en la actual región de Arica y Parinacota, a 5 kilómetros de la localidad de Putre, cuando el Cabo Valdés, a cargo de una patrulla perteneciente al regimiento de Huamachuco, vivió una experiencia inexplicable, que involucra una observación de un ovni, objeto volador no identificado, y a varios testigos. Este caso se ha convertido en un hito dentro de la historia de los avistamientos ovni en Chile y en el mundo. Ha sido objeto de debate y especulación durante muchos años. En su libro A la sombra de la verdad, Valdés incluye detalles del caso y le da una interpretación más profunda, incorporando aspectos espirituales a su experiencia. Aquí te explicaré los detalles principales del caso y cómo se integra su significado espiritual según lo relatado por Valdés. El 25 de abril de 1977, el Cabo Valdés estaba de servicio junto con otros miembros del ejército en la ciudad de Antofagasta, ubicada en el norte de Chile. Mientras realizaban patrullaje en una zona desértica y aislada, Valdés y sus compañeros fueron testigos de un fenómeno extraño, un objeto luminoso que parecía moverse de manera inusual en el cielo. Lo que comenzó como una simple observación se transformó en un evento que desconcertó a los testigos. ¿La patrulla estaban cerca de usted? Claro, estaban a la misma distancia, 4 metros de distancia. ¿Ellos no pudieron percatarse en qué forma desaparece usted? Prácticamente fue algo como si yo me hubiera sido atracado por la luz o algo extraño que había al frente. O sea, prácticamente la versión verdadera la cuentan ellos, porque yo no me acuerdo de eso. A mí se me borró la película totalmente, yo no. Es decir, esos 15 minutos que usted estuvo desaparecido, ¿no se acuerda absolutamente? No, de ninguna cosa, prácticamente para qué. Y por último, yo no voy a estar inventando una historia, voy a ponerme a la risa de todo. El objeto era una esfera de color blanco brillante que se desplazaba a gran velocidad, realizando maniobras que no eran compatibles con las características de aeronaves conocidas. Al principio, pensaron que se trataba de una nave militar o de un avión en maniobras. Pero lo que presenciaron los dejó sin palabras. El objeto no solo se movía erráticamente, sino que además, en un momento dado, cambió de dirección y desapareció a gran velocidad. Lo más sorprendente fue que durante el avistamiento, el objeto parecía acercarse a los miembros de la patrulla. En un momento, Valdés sintió una especie de presencia que no podía describir con precisión, pero que le transmitió una sensación de paz y tranquilidad. Algo que a él le resultaba desconcertante dado el contexto militar y de peligro en el que se encontraba. El Cabo Valdés, al igual que sus compañeros, quedó profundamente impactado por lo sucedido. Inmediatamente, se puso en contacto con sus superiores, quienes ordenaron una investigación del caso. A pesar de la naturaleza de su testimonio y de los testimonios de otros testigos, el caso fue tratado con cautela y cierta reticencia por las autoridades militares, aunque se llegó a reconocer la autenticidad del avistamiento. El relato de Valdés fue incluido en informes oficiales de la Fuerza Aérea, y el caso fue investigado por diversas instituciones, incluyendo la Dirección de Aeronáutica Civil de Chile, DIGAC.
No obstante, el fenómeno nunca fue completamente explicado, lo que alimentó aún más el misterio. Según los relatos de los conscriptos, el cabo Valdés se dirigió hacia la luz del objeto, aparentemente para investigar más de cerca. Sin embargo, después de unos minutos, desapareció de la vista de sus hombres y se perdió en la oscuridad por aproximadamente 15 minutos. La neblina hacía difícil la visibilidad. Durante ese tiempo, los conscriptos quedaron en un estado de confusión y temor, sin entender lo que estaba sucediendo. Cuando Valdés regresó, su apariencia había cambiado drásticamente. Según los relatos de sus compañeros, su rostro mostraba una expresión de miedo. Sus ojos estaban visiblemente alterados y su barba había crecido de manera considerable en ese corto periodo de tiempo. Lo cual fue una sorpresa para todos, ya que el cabo Valdés siempre había mantenido una apariencia pulcra y bien afeitada. Esto generó aún más confusión y asombro entre los conscriptos, quienes no podían comprender cómo algo así podría haber sucedido en tan poco tiempo. Al regresar, Valdés pronunció unas palabras que dejaron a todos atónitos. Ustedes jamás sabrán quiénes somos ni de dónde venimos. Estas palabras llenas de misterio aumentaron aún más la sensación de que lo que habían presenciado no era solo un simple avistamiento de un ovni, sino algo mucho más complejo y, posiblemente, trascendental. Entonces él comenzó a decirme, ustedes no saben quiénes somos ni dónde venimos. Y después cambió de voz, diciendo la voz, ustedes no saben dónde vinimos, no saben quiénes somos. Su reloj marcaba el día 30, o sea, nosotros comenzamos el servicio el 25 de abril y el reloj marcaba el día 30. En A la sombra de la verdad, el cabo Valdés no solo se limita a describir el avistamiento del ovni, sino que ofrece una interpretación más profunda de lo sucedido, integrando una reflexión espiritual. Según Valdés, el encuentro con el ovni fue un momento de contacto con una realidad superior. En su libro, describe cómo la experiencia le permitió reflexionar sobre la existencia de otros seres en el universo y cómo la humanidad podría no ser el centro de todo lo que existe. Valdés interpretó el avistamiento del ovni como una especie de mensaje cósmico. En su relato, señala que la nave que observó no parecía tener ninguna intención de causar daño, sino que era un símbolo de un conocimiento más alto o una presencia de paz. Esta interpretación espiritual del avistamiento lo ayudó a reconsiderar su perspectiva sobre la vida y su papel en el mundo. En mi opinión personal, creo que el avistamiento de un objeto volador no identificado, ovni, realmente ocurrió, y que este fenómeno provocó un profundo miedo en el grupo. El cabo Valdés, al ser el encargado, tuvo que actuar con rapidez. Al sentir la presión de la situación, decidió alejarse momentáneamente del foco de visión de los conscriptos para orinar, según relata él mismo, ya que el avistamiento duró varias horas. Durante este tiempo, el ovni continuó estando presente en el cielo, lo que dejaba a los conscriptos sumidos en una creciente inquietud. Valdés, aunque fuera de su vista directa, seguía al tanto de la ubicación del objeto y de sus hombres. Pasados unos minutos, Valdés entre la niebla y la oscuridad salió de su posición y saltó desde un montículo para sorprender a los conscriptos, lo que fue una reacción natural para retomar el control de la situación. Este detalle fue confirmado más tarde por sus propias palabras. Creo que a partir de aquí el incidente comenzó a tomar un giro más mediático. El miedo, por supuesto, tuvo un gran impacto en la percepción de los eventos, y esto pudo haber distorsionado la narrativa de lo ocurrido. En cuanto al reloj adelantado, nunca se pudo comprobar su funcionamiento ni la razón exacta de la discrepancia. Es posible que haya sido un error de configuración, ya que ese reloj marca Casio, de esa época marca los días en inglés y puede ser que no hubiese estado correctamente configurado, o quizás un simple fallo mecánico. En cuanto al crecimiento de la barba de Valdés, teniendo en cuenta que estaban en un lugar aislado y no era común afeitarse en condiciones tan extremas, es posible que este detalle fuera mal interpretado como algo relacionado con la experiencia.
En ese contexto, Valdés, siendo un militar, probablemente no estaba acostumbrado a descuidar su apariencia. Pero el estrés y las condiciones en las que se encontraban pudieron haber influido en su aspecto. Ahora no lo hago, y conversando de muchas cosas. Cuando uno de mis hombres me avisa a mí afuera que viene bajando algo de arriba. Yo me acerco a él, camino en la noche, no sabía mucho, y logro ver que su mano indica al cielo y veo como una estrella, como un meteorito que viene bajando, y este meteorito baja y se posa detrás de esos 3 montecitos que se ven arriba, ese monte grande, esa montaña hay 3 lomitas, detrás de ese monte se posa sin hacer ruido, pero queda un destello grande hacia arriba. Seguidamente yo intento ir a buscar, y estoy resumiendo esta historia realmente, yo ordeno ensillar un caballo para poder ir a ver qué ocurre allá atrás, cuando 8 soldados, estando yo de espalda, me avisa que al frente de nosotros nos encontramos con otro objeto que logro ver. Yo por instintivamente me suelto y salgo hacia afuera, como hacia la luz, pero de inmediato me doy una vuelta, salgo por la puerta de la pirca que ahora estamos simulando, y me doy una vuelta hacia atrás por la pirca que voy siguiendo ahora. Aquí hay una muralla en este sector, aquí hay otra muralla, yo doy la vuelta acá, y aquí viene lo increíble de la historia, Patricio. Yo corro y salgo rápidamente, salgo donde yo estoy, ¿no es cierto? Y corro, y antes de entrar a la pirca hay un montón de piedras, yo subo las piedras, salto, y llego de un salto y me presento ante ellos. Entonces yo me tomo la cara y yo mismo digo, yo mismo fue el que dije, mire, tengo la barba crecida. Sí, mi cabo, y ellos siguieron con el cuento, no con el cuento, siguieron, en realidad mi cabo, usted tenía la barba larga, usted se afeitó ayer. La verdad a ti te hace libre, pero hasta el día de hoy, esa verdad no ha sido contada verazmente. Cuando el caso se hizo mediático, se comenzó a añadir o amplificar elementos que tal vez no fueron exactamente lo que sucedió en la realidad, creando una distorsión en los hechos originales. Esta es mi interpretación, y en última instancia, creo que lo importante es que cada uno forme su propia opinión sobre lo que realmente sucedió esa noche. ¿Y tú, qué crees que ocurrió realmente? Déjame saber en tus comentarios tu opinión. Y así concluye nuestra historia de hoy. Pero recuerda, en tu historia paranormal, siempre hay algo más esperando en las sombras. Si te ha gustado este video, te pido por favor darle like y suscribirte para más contenido paranormal. Hasta la próxima, y no olvides mantener los ojos bien abiertos. Lo desconocido podría estar más cerca de lo que imaginas. En la noche oscura sueños se desvanecen, sombras susurran verdades que no merecen. Los ecos del pasado persiguen mi andar, historias paranormales que vuelven a despertar. Almas perdidas, ¿quién puede entender? La realidad tiembla, no hay dónde esconderse.